antes de que esta mierda empezara, para que podríais entender la historia. Bueno, no pasa nada, gente. No pasa nada. Vale, Kingdom Come Deliverance. Un juego, seguramente, no sé si lo habréis sabido, en plan, cuál es, de qué va y todo eso. Si no, os lo digo en un momento. Señoras y señores, un juego... un juego que trata de la Edad Media, ¿ok? Durante, no me acuerdo de qué guerras era ni nada de eso, la verdad es que estoy un poco perdido. Pero... la verdad es que estoy un poco perdido de esto. Ok. Lo que sí sé de qué trata. Somos un herrero. Henry el herrero, bien pitudo a la verga. Nosotros estamos en una ciudad, la cual es atacada por los cumanos. Ok, unos mercenarios que van a por un rey que es bastante gilipollas, por así decirlo, pero es el rey. Y nosotros, como herrero, tenemos que salir patando de ahí. Lo conseguimos y empieza nuestra aventura, etc, etc. Y nos convertimos en un fucking badass de la hostia, más pitudo de lo que somos ahora. Y nada más, señores, voy a ver DLCs. ¿Tengo de los DLCs? No, tío, no tengo de los DLCs. Tengo el torneo. El torneo convocado por Sir Janus se celebra cada 7 días en el Castillo Mayor de Rataje. El objetivo del torneo es poner a prueba la habilidad de los combatientes con todo el juego de armas y no sé qué. No sé qué, vale. Ok, la aventura amorosa es del audaz Sir Hans. Anda que no. Anda de canallas, destino de mujer. Tiene bastantes DLCs. Depende de cómo vea el juego, si veo que gusta y que no. O que no, no sé, a lo mejor me juego los DLCs. En plan, me los compro. Quién sabe. La vida da muchas vueltas. Ok, configuración de juego. Idioma de las voces. No tienes, no. ¿En serio? Solo inglés. Bueno, pues solo está en inglés. Subtítulos, sí, no. Sensibilidad al mirar. No sé cómo está, así que a lo mejor después lo miro. Simplificado, original, simplificado. Original. Me gusta el original. Guardamos cambios, sí. A ver. Curación de gráficos, venga. Curación de gama. 70 supongo. No sé cómo va esto, la verdad. No veo nada. Campo de visión vertical, pero es que no veo ningún... Esto, bueno, da igual. Esto lo vamos a dejar como estaba. No mames. Sí que cambios, si no hay cambios. Sonido. Más en las voces. La música la bajamos bastante. Y el sonido así. Lo veo bien. Vale, este juego es muy completo, ¿vale? Os tengo que decir que este juego es muy completo. Por ejemplo, ahora mismo cuando empezamos con una persona que, en plan, un hombre que no sabe hacer nada, no sabe ni escribir ni leer. Tenemos que aprender a leer y todo. Está bastante chulo y de todo, o sea... Y es bastante largo, además. No sé yo si lo vamos a llegar a terminar y todo. Sobre todo porque tengo unas cuantas series que no he terminado. Es con... World War 2. Pero bueno. Tengo que centrarme en esas dos, gente. Escom la tengo muy atrasada porque no me he pasado, no me he puesto a jugar en serio. Como me fui de vacaciones también durante un buen tiempo y no pude jugar como tal, pues cagué. Aparte que no me llevé los cascos ni nada, así que serían gameplay sin voz. Por lo cual no, ¿sabéis? No, mola. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar el juego. Modo extremo, más realista. Cuando para poder familiarizar con los aspectos básicos de combate y los especiales. Vale, no. Yo no estoy nada familiarizado. Acabo de empezar. Venga, va. Ahora supongo que encontrará la historia de nuevo. Espero. A ver. Sí, ahora cuenta la historia. Venga, vale. Esto me gusta, I like it. La primera parte del siglo XV fue una época turbulenta para el Sacro Imperio Romano, que había florecido durante el mandato del emperador no sé qué, no sé cuántos. La dejadez del rey enfureció a la nobleza y así como a su medio hermano, el rey Segismundo de Hungría, que ese es el hombre que viene a atacarnos. Todo caballeroso el hombre, también os lo diré, todo buena onda, sí señor.
y una por su hermano. Ah, yo realmente lo entiendo, tío. Si su hermano no hace ni el huevo, pues es normal. ¿Sabes? Quiero decir, no jodas. No haces ni el huevo, cabrón. Ponte las pilas y no te conquistan. Tu medio hermano. Scalis. Me recuerda a un pueblo de... Vale. Esto está muy alto, ¿eh? Mira que he bajado el volumen de la música. A ver si está alto, no, lo siguiente. Ok, ahora dando un segundo, cuando termine la cinemática, bajo el volumen de la música. A ver. Vale, mientras que va a ver diciendo todo esto, ya que la música se ha calmado un poco. Vale. Tengo que decir, este juego no es acción directa, ¿vale? O sea, va a haber muchos momentos que van a ser calmados, no lo siguiente. También va a haber momentos divertidos, momentos de batallas épicas, de todo. Pero ahora por el principio va a ser más bien tranquilete. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Ahí está nuestro honrado padre, ¿sabes? Nuestro honrado padre, el herrero. Y nuestra honrada madre, la, no sé, la ama de casa, supongo. No sé qué hace. Henry, Ya estamos yo. get up now. Henry, el pitudo. There's work to be done. Déjame, mamá, soy bien pitudo a la verga. Quiero dormir. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? It's nothing. Ese... Oh, Henry. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Venga, va. Hoy comience un hermoso día. Vamos allá, Henry. Podemos hacer hoy alioli. Podemos hacer hoy alioli. Si quieres. ¿Qué se necesita? Ajo, huevo, aceite. Ya está. No es difícil. Vale. Vale. Lo dejo caer, Vale, vale. Yo te hago alioli. Loca de la alioli. Ya que Vas a pasar de ser chica gamer a la loca de la alioli. ya que vamos a hacer patatas fritas. Pues sí. ¿Qué te hago? ¿Unas patatas a los alioli? ¿A la alioli? No, hacer las patatas normales y luego lo mojamos en la salsa. Una cosa que sí no me gusta, que porque este juego ya lo he jugado, pero lo he probado y tal, ¿vale? No lo he jugado como tal. Lo mismo que me pasó con... Joder. No me acuerdo de qué juego era, pero vamos, no me lo acabé. A ver, personaje. Por medio de las dos primeras opciones de estudiarlo se pueden decidir las características predeterminadas del personaje. Si no son las deseadas no hay de qué preocuparse. Todas las características se pueden desarrollar sin limitaciones. ¿Ves? Esto es lo que os decía. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Estaba departiendo en la taberna. Estuve bailando, estuve con Bianca. Uy, Bianca, vitalidad, me gusta la vitalidad. Venga, va.
We were, Conversando, si es que este Henry. Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a Vale, feeling vale. there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. ¿Por qué no me iban a interesar las espadas? Matías me estaba enseñando a disparar con el arco. Estuve con Bianca. Otra vez no. No voy a estar 2 veces con Bianca. ¿Qué importancia tiene? Fuerza. Venga, vamos a meterle un So I'm poquito de learning fuerza to también. sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God above, Hal. You know how your father will react when he finds out. Ay. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own Me head, llamo be Henry. Henry fair. el reloj, ¿vale? And you can deal with your Sagrario. father on your own. Don't come looking to me. Henry el pitudo reloj. A ver, está enfadado conmigo, necesitas ayuda. Vale, ya puedo terminar el diálogo. Ok, a ver, mis amigos. Venga, ¿qué ha pasado con mis amigos? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. ¿Cómo que no, Sagrario? Lo juzgáis erróneamente. Really? Henry el putón So también, where Henry were el you putón. until the small hours last night? Henry el pitudo putón. With Bianca, of course. You mean at Bianca's tavern? And who was there with you? Buah, tú no sabes No, cómo voy a don't putear. tell me, let me No en guess. plan de Matthew puterío, and ¿sabes? De ir a ligar, sino Well, de at joder. least you were La with verdad es que sí. Bianca. You should hold on to that one, Hal. She's a clever girl. And invite her for supper sometime. Your father's very fond of her. Que Of también course he is. He thinks tendrá he'll be sus able to ligues wheedle the este secret hombre. of beer brewing out of her. Espero que Twitch no me tire You're right la there. cuenta, porque You'd think he was en este planning juego to se become ve a lo que vendría brewer in his siendo dotage. partes nobles Still, that's your de las father for personas. you. At least he's La interested in nobleza de la gente something, se empieza a ver. unlike you lot. You're too busy getting into mischief to do an honest day's work. If Fritz and Matthew carry on this way, they'll wind up swinging one day. You mark my words. Sí, sí. Joder, es que ahora después de esta pedazo de echarle no me apetece nada seguir hablando, ¿eh? Pero venga, Can I get vale. something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Vale, esto ha sido cortito. A ver, padre, ¿está Father enfadado o angry qué? with me for sleeping late. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. Venga. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. ¿Necesitas Need ayuda, me to do mamá? anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father. Vale, muy bien, gracias. No sé si lo habéis leído, pero básicamente ha dicho que no necesita ayuda. Pues venga, adiós. Fin de diálogo. Vale, sonido del juego. La música, tío, está muy alta. Empieza a hablar, tío. Eso está bien, porque así puedes, en plan, ver cómo va eso. A ver, comer. Para comer una comida primero hay que recogerla, para ello. Ya va a comerlo, vale. Aquí. Atributos, sí, muy bien. ¿Cómo? Es verdad, esto no lo puedes en plan meter tú. Esto según vas haciendo cosas vas subiendo de nivel. Cierto. Pero como tal tú no puedes meter puntos. Como tal. Vale, esto, llave de baúl. No tengo comida, tío. Ah, mira, manzanas. ¡Pita, coño! Hola. La coge con la parte de la delante de la mano, tío. Brutal. Pero puedes... Venga, va, siéntate, tontorrón. ¡Pero ahí no! Me cago en tu puta vida. Inútil eres, de verdad. ¿Ya no puedes cogerlas estos? Esas manzanas tan bonitas de ahí. ¿Cómo? Vale. No te irás a sentar de nuevo. Me cago en tu puta vida.
Empezamos mal, ¿vale, Henry? Tú y yo tenemos que llevarnos bien, que eres el protagonista de este juego y es largo de cojones. No hagas que empecemos con mal pie. Dime cómo se salta. Vale, con cuadrado. Con triángulo se silba, tío. Brutal. ¡Uy! Sopa de lentejas. Vamos, básicamente, lentejas. Panecillo, manzana, venga, va. Es verdad, la comida en este juego se pudre, me olvidaba. A ver. Cómete un panecillo y cómete esto. Y ahora esto. También puedes estar sobrealimentado, que es en plan, te mueves más lento y de todo porque estás gordo, como un hijo puta. De tanto comer. A ver, ¿qué puedes coger aquí? Una zanahoria, ven, no, porque son 10 zanahorias. Eso se me va a poner pocho. Ahí hay queso, aquí hay de todo, no jodas, tío. Venga, va. Vale, madre. También lo que vendría siendo el idioma de este juego, el lenguaje, como tal, vais a ver que es bastante antiguo. O sea, no es... Los subtítulos, por ejemplo, de español, vais a ver que es un castellano antiguo. Lo van a hablar más tipo como en la Edad Media. O por lo menos como se pensaba que solo en la Edad Media. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Persuasión. A veces necesitas poder de persuasión para lograr tus objetivos. Cuando hablas con la gente normalmente puedes seleccionar el tipo de impresión que quieres causar. También puedes usar sencillamente el diálogo, pero se ve influenciado por la reputación que tengas en el momento de hablar con esa persona. En la Edad Media la posición social era crucial, de forma que tu atuendo y tu aseo, además de tu reputación, pueden suponer una gran diferencia en la forma en que la gente te responde. Si tienes un aspecto peligroso, la gente deberá enfrentarse a ti, y es más probable que te asignen misiones arriesgadas. Todo ello depende de tu esfuerzo y del efecto disuasorio de tus armas y equipo, pero también influye otras cosas, como las manchas de sangre en tu ropa. A veces puedes confiar en que el dinero hable por ti. Solo tienes que acordar en una suma persuasiva. Sobornar funciona igual que comprar, ver comercial o regatear, vale. 2, hostias. En casos especiales puedes probar cualquier otra habilidad, como la equitación. Bueno. No solo importa la forma de persuadir, sino también la oferta en concreto, ya que a veces no solo basta con decidir en función de tus mejores características. Tienes que leer lo que vas a decir. Entendible. Básicamente, que no podemos ir ahí manchados de sangre y de todo a una doncella y decirle sal conmigo o te apuñalo, porque no se lo tomaría bien, ¿sabes? Igual que no podemos ir a un noble y decirle hazme rey o te apuñalo, no se lo tomaría bien. Y a lo mejor me manda toda una guardia, quién sabe, la vida da muchas vueltas. A ver, pero a cada persona hay que tratarla de forma distinta. No intimidarás a un matón con facilidad. Y te vistas como te vistas, no será fácil que impresiones a los nobles. Por eso las habilidades de Henry no tienen un valor universal asignado sin más, sino que comparan con las habilidades de su homólogo en el juego bajo las correspondientes iconos. Puedes ver los valores de las distintas habilidades siempre... Joder, los putos puntos, tío, qué pequeños, no los veo desde aquí. Siempre puedes ver tus propias habilidades. Las habilidades de tu homólogo son visibles para ti si es alguien a quien conoces bien o si se te da bien a escuadriñar a las personas. Se aprende la ventaja de empatía, vale. Escuadriñar, tío. ¿Qué coño es escuadriñar? ¿Qué cojones? Suena a robar, tío. Escuadriñar. Pero no es una cuestión de evaluar los atributos. El resultado depende normalmente de otros factores. Tu reputación es con tu homólogo, si estás sucio, sangrando... Todo eso es importante, pero también significa que si no puedes resistirte a la ladina lengua de un comerciante, por ejemplo, quizá quieras antes envenenarlo un poco. Y así será más fácil de persuadir. O si alejas al guardia de sus amigos será más fácil de asustar. Entendible. Vale. El nivel de tu reputación con tu homólogo. Vale. Nivel de lago total, nivel de carisma, nivel de fuerza, tu dinero. Vale. Bastante sencillito. De padre tiene huevos. No me sé nada de mi padre, tío. Y es mi padre. Tócate la polla. No te la... que me des órdenes. No, hombre. Que es mi padre. Siento, quería echar un vistazo por aquí. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? No vamos a ser mala onda con mi padre. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, unos cabos, ¿sabes? Unos clavos. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal.
Vale, me toca ser usurero. Not drunkard. That'll be fun. Encima vamos contra un Well, you're a big borracho. lad Bueno. now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Puedo venir a mi padre a chivarme, tío. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. Venga, va. Ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Sí, que la cerveza caliente se va meado de burro. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Venga, va. Vale, pues ya tenemos cosas que hacer. La verdad es que la espada ahora mismo se ve un poco... un poco... Vale, ¿cómo se corre en este juego, tío? Cuadrados altas... Esto sí. ¿Con redondo corres? ¿Con redondo? ¡Qué mierda, tío! Vale, ¿a dónde vamos primero? ¿A ver a Bianca o qué coño hacemos con nuestra vida? Bueno, primero vamos a ver a Kunas. ¿Dónde coño está Kunas? ¿Dónde carajos es Kunas? Ir a elecciones, espérate, ir a elecciones de grima, comprar el saco de carbón... C, vale, la C. A, B, C. Ahí estás, Kunas. Venga, va. Es verdad, se corre con redondo. Es que manda huevos. ¿Qué control es ese? ¿Quién corre con redondo, tío? Ay. ¿Qué pasa, Kunas? ¿Intentando talar un árbol? No sé golpear aún. Ah, mira. ¿Por qué no golpeas? Toma, toma. Ni he hablado con él, la verdad. ¿Qué pasa, tío? ¿Sí o qué? Un cabrón. ¿Pero cómo se esquiva? ¿Cómo se esquiva? Vale, no sé pelear. Joder, así no vamos bien. Para nada bien. Tío, pero qué mierda, hombre. Bien, has hecho algo bien. Por Dios. No sé esquivar. Vale, 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 venga, va. Uno fuerte. Ay, lo he esquivado. Venga, va, esto es mejor que... Yo soy mejor que Mike Tyson ahora mismo. Hijo de puta, es un borracho, ¿eh? Joder. Te ven por el culo. ¿Y si cojo el hacha qué? ¿No puedo coger el hacha y pegarle un hachazo en todo el pecho que se quede reventado ahí? Tomar por el culo, pero ¿qué es esto? Vale, le he dado. Venga, va. Toma. Joder, macho. Ay. Joder. Pero ¿cómo se...? Vale, así te cubres, cabrón. Tío, pero que no sé cubrirme, Kunas. Déjame un poquito, que no sé cubrirme. Tomar por el culo, qué buen gancho he dado ahí, Vale, supongo que con R1 se cubre. No, tío, no se cubre con R1. ¿Cómo coño te cubres? ¡Ah! Henry, maldito inútil, tío, cúbrete. ¿Y tú por qué no paras ya? Puta. ¿Qué? ¿Ahora qué? No, ¿ahora qué, cerda de mierda? ¿Ahora qué? Ahora no quieres que te pegue más, ¿verdad? Ahora no quieres que te pegue, ¿a que no? ¿A que no? Ah, ahora corres, ¿no? Ven aquí, pedazo de cerda. Te vas a enterar tú de lo que vale un peine.
De la paliza que te voy a meter no te van a reconocer nadie. ¿Dónde coño estás? Venga ya, Kunes, que me debes cosas, coño. Que he venido aquí por esto. Estás loco. Que está loco es este puto borracho. Que va a atacar así de la nada. Tío, ¿y este hombre? Ha volado. Ha desaparecido. Se ha teletransportado. ¿Qué cojones ha pasado? Yo... Me la pela, voy a por las cosas. Joder, ahora estoy reventado. ¿Qué tengo? Vale, esto no, este es el mapa. ¿Qué tengo? Jugador, supongo que aquí se podrá ver. Atributos, tengo 2. Fuerza más, vale. Pero esto no es... ¿Dónde puedo ver como tal? Ni puta idea. No sé dónde puedo ver lo que tengo mal y lo que no. Tendré que haber matado a Kunes. Me ha caído mal. A ver, el hacha. Supongo que este es el hacha. Vale. Ala. El hacha de Kunes robado. También hay que tener cuidado con la mercancía robada. Buena idea que ir comerciar tan lejos del lugar de droga como sea posible. Que trate con objetos robados. Hostias, vale, que no puedes ir como tal a un comerciante y darle todo lo que has robado. Que se dan cuenta que lo has robado. Hostias, vale. Entendible, entendible. Yo, tío, ¿y dónde coño está Kunes? ¿Está aquí arriba? No, tío, ¿dónde coño estás? Está por aquí. Yo, tío. Ven aquí, Henry, el pitudo te va a reventar. Con tu propia hacha, además. Emma, ¿me la puedo equipar? Coño, que esto no es el este. No, tío, no me la puedo equipar. No, ni madres, tío, no me la puedo equipar. Para atacarle. ¿Qué F? Quería meterle un hachazo en la cabeza. Así como quien no quiere la cosa. Hop. Venga, va. Vamos a terminar rápido. Joder, sí que se ha ido lejos, tío. La madre que lo parió. ¿Qué estás? Tú, Kunes. Oye. Cerda. Oye. No me ignores, me debes dinero. ¿Quieres que te vuelva a meter una paliza? Ay, vamos a acompañarlo a su casa amablemente, hombre. Ya que estamos, ¿no? Tío, porque cuando me choco con él me quita vida. La vida. Mira, me quita resistencia, tío. Ya no tengo resistencia. Ahora mismo valí verga. Cojones, tío. Oye, una lugareña. Hola, lugareña. ¿Cómo estás? Vaya. No le caí yo bien. Ha desaparecido. Parece ser que Henry el pitudo no. ¿Qué pasa, tío? No puedo agacharme, tío. Ah, vale, así me agacho. Noquear. ¿Puedo noquear guardias? ¿Podré noquear a los guardias? Luego lo voy a intentar. Luego voy a intentar noquear a un guardia. Hacho, tío, Kunes, ¿cómo puedes tardar tanto? ¿Y si te pego una paliza, en plan, si te pego un puñetazo y salgo corriendo? A ver. ¿Eh? Ay, bueno. Acabo de atravesar. Sí, acabo de atravesarlo. Hostia, tengo sangre. Hacho, tío. ¿Qué coño se ha metido? Vale, en la casa. ¡Kunes! ¿Le des el puto dinero a mi padre? God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Tío, te acabo de meter una paliza. ¿Quieres otra?
Pagad lo que debéis o te meto. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. ¿Sí o qué? I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore. How dare you speak ¿Cómo? to me like that? ¿Me llama hijo de Did puta? your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Been a ¿Cómo? pleasure. Te acabo de meter una paliza. ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Joder. Ya te remen... ¿Qué ha pasado? A locked chest. I'll need a lockpick to get into ¿Qué ha that. pasado? Fritz might have one. Tenía vida. What the You're fuck? it coming, you pup. And your old man can... ¿Cómo? ¿Pero por qué? A ver, espérate, salgamos afuera. What the fuck, bro? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Tengo vida. Tú. Que me des el puto dinero. Beating wasn't enough. But you still owe my... You'll get nothing. I'm telling you. Métele un puñetazo. Ah! Me la pelas. Me la pelas, me la pelas. He hecho que huyas una vez y lo haré otra vez. Venga, sal de aquí. Tío, qué pesado. Toma. Pero, tío. Me va a matar. Ay, cabrón. Bien. Pero, tío. Pero, tío, esto es trampa, si te he dado. Sí, ahora no. Continuemos. No surrender. We finish what we started. Ah, pox on you. Me matará al final, por la tontería. Vais a ver. ¡Hostias! Me ha matado. ¡Qué puño me metí en la boca! Es que la verdad es que la he cagado. Es que la he cagado un poquito, gente. ¿Sigo en pelea? Tío, si lo noqueo. No he podido. You've got me. Leave me be. ¿Cómo? A tomar por culo. Por fin. Bueno. Ahora recoger las cosas de padre. Hay unas pocas más. Ya que estamos. Hay un objeto, fuego. No, no. Estoy ahora mismo reventadísimo, ¿eh? Clavos, martillo. Como quien no quiere la cosa. ¿Esto qué es? ¿Esto es dinero? No, esto no es nada. Es que como está ahora mismo todo rojo, pues no veo una mierda. Como comprenderéis. Ahora mismo estoy un poco jodido, no veo nada. A ver... Por aquí nada. El hacha como tal ya me la he llevado. Mira, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a meter aquí el cuerpo, tío. Matar.
No puedo matarlo, tío. Yo creo que ya está muerto. Porque le den por culo. Le dejo aquí encerrado ya hasta que lo encuentren. Me la pelan mucho todos y todos. ¡Tierra, hombre! Buah, ¿cómo estoy, socio? Ha sido una lucha intensa. Bueno, han sido 3 luchas intensas. ¿Qué coño? ¿Dónde coño está ahora el hacha? Ay. Ni idea. Creo que ya me he hecho con las cosas, ¿no? Joder, me confundo todo el rato con el mapa. A ver, diario. Una vieja. Una vieja. Vale, creo que sí. Sí, ya lo he hecho. Ya he hecho la de Kunes. Sí. Vale, voy a ir ahora al mercader. Supongo que eres tú. ¿No eres tú? ¿Qué pasa, tío? Estoy un poco... Sí, ojalá me conceda salud. La verdad, porque estoy un poco mal. Dame carbón. 10 de carbón nos ha pedido mi padre, ¿no? Y te vendo los clavos de Kunes, el hacha de Kunes y el martillo. Y ya estaría, ¿no? Vale. ¿Todo en orden? 3, sí, ¿no? Está todo bien, está todo en orden. No, pero ¿cómo cerrar el trato? Hola, venga, muchas gracias. Me ha dicho que no venda los objetos robados al tío, a la gente de cerca, tío, pero este hombre le ha sudado pollas. Buah, tío, estoy todo jodido. ¡Mamá! ¡Mamá, yo estoy todo jodido! Por favor, cúrame. ¡Mamá! No puedo ni correr. ¡Qué triste! Joder, socio. Re triste, amigo. No mames. Uf. Lo que no sé es cómo curarme en este juego, la verdad. O sea, supongo que durmiendo o algo así me curaré. O con el tiempo. Pero joder. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué dirás si voy ahora así? About time. Have you got everything I wanted? Debo ir a una lección de esgrima. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. No eres capaz de decírselo. No eres capaz de decírselo. Re triste, amigo. Re triste. ¿Dónde está mi madre? Necesito que me cures, mamá. Que me remiendes, mejor dicho. Vale, si mantengo pulsado arriba es el diario. Eso me mola, eso me mola. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Ma? Ma! I'm hurt. I won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. Ahora le abrimos. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Ahora aquí, en plan... Nos levantamos la camiseta. Tenemos una raja por todo el pecho. Nos sale un pulmón. Vale, ya me ha curado, ya me ha curado. Bien, bien, bien. Así que visitando a mi madre se cura uno. Bien, me gusta. Me gusta esto. Solo tengo que ir lloriqueándole a mi madre para curarme. Vale. Entendible. Después ya aprenderemos a hacerlo todo esto de nosotros, ¿vale? O sea, no seremos unos niños de mamá. Pero he dicho, hay que aprender todo esto. Vale, ahora vamos a ir a la taberna. Por eso voy a pasar... Tengo 2 misiones ahí. La del carbón ya la tengo. El carbón yo ya lo tengo. Falta la cerveza y no sé qué más. Y mis colegas. Hey, Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Vale, voy a ir a por la cerveza y ahora voy a hablar con este tío. Has descubierto taberna. Wow. Una taberna. You can't be serious, Dutch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him.
He had to invade with his army of Tartars and besiege Kuttenberg? Why not? Tártaros, vale. What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their diets even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. So such lords What's as going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. What? and Just Wilhelm listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Joder, tío, yo te mancha de sangre. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the De pillory? verdad, necesito una campa que veáis las cosas que pasan en este sitio, en esta casa de locos. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But Joder, puto pirómano, tío. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, Hal, are you tío. with us? ¿Tengo que decidir? Venga, vale, vamos a hacerlo. Oh, well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Venga, va. Fritz en vestir, tío. ¿Pueden vestir a mis amigos? Que te invisto. ¿Sin vista esta? No, no pueden vestir al lugareño. De fardo. Plan de ataque con los... Venga, va. Con los amigos. Es que no pone... No, no, los amigos. Con los friends, los panas, So are we güey. doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Porque te ha tocado, eres el protagonista. Because you're the clever one. También. Vale, ahora aquí está. No sé, ¿no sospechará un poco la mujer de que estamos los cuatro aquí? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. Ya lo ha hecho. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Dios mío. Pelea no se mete, pero la casa va a estar llena de mierda. Venga, va, chao.
¿Ahora qué? Gente. Voy para vengarse de tu desco. Reputación perdida, porque he perdido reputación. ¿Por tirar mierda a alguien que habla mal del Papa? ¿Del rey? No mames. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! Dios mío. For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Dios Oh, mío. sons! I'll make those smiles off your faces! ¿Podemos pelearnos? I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Tomar por culo en toda la cabeza, tío. Fucker! I'll make you pay for that. Venga, va, pelea. De nuevo. Vamos a subir la fuerza de una manera. ¿Y por qué vienes a por mí, cerda? Joder. Buah, tío, después de cudar. Pues si no sabéis pelear, cabrones. ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo llora, tío? Toma, el puñetazo le metí a mi amigo. ¿Dónde está el otro? Ahí estás. Joder. Pero Dios mío, qué paliza en un momento. Venga, va. Bueno, están corriendo por ahí. Bueno, adiós. Adiós. Ha pasado de mí completamente. Bueno, yo me piro. Pero tengo que huir con mis amigos sí o sí. Tío, después de QD, de las 3 peleas con QD, esto ha sido una mierda, ¿eh? También os lo diré. Se nota un huevo que no saben pelear. ¿A dónde coño están estos ahora? Hostia. Vale, pues mira que le fallen. He ganado. Misión cumplida. ¿Podría hablar ahora con este? A ver qué me dice. Hans, ¿qué pasa, Hans, tío? Bueno, me la pela. Venga, va. Lo que venía a hacer, la cerveza y tal. Esposa de Tudesco. Bianca, ¿qué pasa, mi amor? God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? ¿Dónde cunés? Tú, por supuesto. Obviamente. Para nada me habían traído mi padre. Oh, noble sir. I'm as honored as any single maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? Una jarra para padre. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Además creo que ha dicho que esté fresca, así que tampoco podemos tardar mucho. Thanks. Me encanta que estoy lleno de sangre, todo el mundo se la pela. You can pay me back this evening. Oh, damn. Here you go. And this evening I'll have something more for you. Oh, damn, bro. Henry el pitudo actuando. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone. No robando, joder. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Para defenderme. You sound just like father. I'll be going now. ¿Qué problema hay aprender a usar la espada, tío? No lo entiendo. I've got something special for you. Is that so?
como... A lo mejor me vienen unos bandidos mientras estoy por ahí a mi bola y me meten 4 puñaladas porque no sé usar la espada. ¿Sabes? En cambio, si se usa la espada, pues le puedo meter la espada por donde no brilla el sol. Es decir, por todo el puto ojete. Pero no, aquí está mal visto que use la espada. No jodas, tío. A ver. Este de aquí era, ¿no? Sí. Venga, va. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. Joder, te me estás viendo la cara, creo que ahora mismo estoy peor, Starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Sí. Vamos. Después ya voy con mis amigos y tal. Hay tiempo. Vale, pues espera allí. Voy a ir con mis amigos un pispás y ahora voy. Hostia, es verdad que Cudes está muerto allí. Me acabo de acordar. Y mis amigos allí. Bueno, no pasa nada. ¿Quién se va a dar cuenta de que Cudes está muerto? Coño. Vale, nadie. ¿Por qué no están aquí? ¿Qué pasa, gente? Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Venga, va. Muy bien, pues venga, va, nos piramos ya de aquí. Ya hemos tirado mierda a casa de gente. Hemos comprado cerveza. Una bonita tarde. Como otra cualquiera, nada mal, nada mal. ¿Dónde estaba este? De verdad, tenía que ir a los gavilanes ahí. ¿Por qué lee? ¿Qué sé aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Espérate, puedo mirar, es verdad, es verdad. Ir a la elección de Grimmel, coger gavilanes del castillo. Vale, creo que es por allí, en plan. No es por aquí. Vaya. Venga, va. Sí, yo diría que sí, es por aquí, vale, vale, vale. La verdad es que es un poco, mierda, tengo hambre. Es un poco difícil, ¿sabes? Saber dónde están las cosas. Pero con esto se puede, con el mapa es más fácil. Las cosas como son. Madura, comida. Vale, ahí arriba puedo ver lo de la comida. Saciedad, vale, también tengo lo de la saciedad y todo eso. Vale, 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 vale. Y me he curado, perfecto, vale, con comida me curo. Bastante típico también, la verdad, las cosas como son. ¿Qué pasa, tío? So, can we get started? Cuando quieras. We can. Podemos y debemos. Since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Venga, va. Very well. Let's start with the Bueno. basics. Keep moving. Your life depends on it. Puedes desplazarte alrededor puedes agruparte con tu oponente cuando... Vale. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Ataque, vale, sí. All right. Fine. Good. Very good. Vale. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Supongo que la R1, sí. Vale. Fine. Not bad. ¡Ja! Fine. Dale más, dale, dale.
Let's try something Mierda. else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. R2. A ver. Good. Once again. Very good. Very good. Vale. Bastante easy. Easy peasy, lemon squeezy. All right. That's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes Vale. a master Nos ha enseñado bastante básico. No nos ha enseñado a bloquear ni nada, tío. ¿Qué mierda es esta? No jodas, macho. Vale, ahora los gaviles estos. Supongo que será el puño de la espada. No sé. Es que ¿qué coño son los gaviles, gente? ¿Qué pasa, tío? Hey, Henry ha venido a vernos. Sí, sí, sobre todo. Sobre todo he ido a veros. Sí, sí, sí. Vale, Yannick. Supongo que tengo que hablar con esta gente. ¿Puedes escuchar este audio? Esta cosa. I'll be with you. I'm with you, Henry. Dame un segundo, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. Vale. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Huh. Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. ¿Qué esto? Por Dios, qué buena gente son aquí todos el mundo. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Venga, va. Sigo sin saber qué coño son los gavilanes, pero vale. Ya estaría entonces todo. Ahora a venir aquí. ¿Qué pasa, papa? Ya he traído todo. Seguramente la cerveza está ardiendo ya, pero me la pela. Toma, tú meado de burro y todas tus cosas. About time. Have you got everything I wanted? Venga. Charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Vale. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that lad. Ah, pues no. That's what I call El gavilán es el guardamano. What Vale. does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzik ordered it. Y ese ya es el puño. This will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. Hostia, la espada ahora queda bonita. Con lo que era antes y lo que es ahora, ha quedado bonita la espada, gente. Mirad, mirad, By the mirad. way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Vaya. Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? Tal vez That no Deutsch lo was he talking hecho. treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Joder. Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again.
So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. Pues sí. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. La cabeza, hijo. Tío, la verdad es que tiene un corte Henry un poco... Right, we'll do the grip. Un poco bastante rasurado para la época que era. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Venga, va. Se saca de un bonito día. Buah, eso tiene que quemar lo que no está escrito, tío. Imagínate que te toca. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Ah, imaginaos que eso atraviesa la madera, de lo caliente que está atraviesa la madera y te da a ti. Buah, qué bien, ¿no? Qué gozada. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to win. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Voy a dar un poquito con el martillo. Eso... Joder, cómo ha atravesado ahí. Madre mía. Ahora le das con el martillo. También estoy... Ahora lo acabo de notar ahora mismo. El sonido está un poco... Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Voy. Hola, Teresa. Uy, ¿cómo estás? Voy a por tus clavos. A lo mejor tienes otro más de la cuenta. Ya basta de ligar. Aquí chica gamer mirándome raro. Por ligar con NPCs de un juego. Supongo que será aquí. No, estas son las zanahorias, tío. No quiero zanahorias. ¿Este? Forzar cerradura. Uy. No tengo ganzúas. Mierda. Mierda. ¿Cómo consigo ganzúas? The fuck. Clavos para Teresa. Me llevo todo esto. Hola. Aquí no pasa nada. Total, es mi casa. Me pregunto si Shikune se irá ahí. A ver, creo que estaba muerto, pero no sé. Me daba la opción de matarlo como tal. Toma, Teresa. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there.
Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Lo sé, es tan bella, casi tan bella como mi... Oh, Henry. ¿Qué estás mirando, pícaro? Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Hay que decir que Henry ha sido un poco patético, tío. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Muy amable. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Todos súper educados y de todo, no mames. A long, peculiar history. Hasta las palabrotas que dicen no son palabrotas como tal. Hijo de una ramera, ¿sabes? Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Chan chan. Chan chan. Eso nunca es buena señal. Joder, eso sí que no es buena señal. La Virgen. Eso para nada es buena señal. Pero para nada. Dios. ¿Por qué un ejército así para un pueblucho, tío? Joder.
Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Dios. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Algún día Sir Radzik nos contará la historia de nuestro padre. Tiene que hacerlo. Sí, como que las puertas van a resistir. Míralo. Joder, tú. Dios. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get ready, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! ¡Pero deja la espada, gilipollas! Get through the gates! Puto inútil. Dios. Qué matanza, ¿no? Señora matanza. Se está creando este hombre. Él solo. A tomar por el culo. Hay que ser perros también, tío. Están totalmente indefensos. ¡Hacho! Completamente indefensos y se ponen a rodearlos para reventarlos, tío. Pero qué cabrones son. Come on, Hal! You can still make it! Run! Dios. Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them! Run by the moats! There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Vale. ¿Y nadie me persigue? Tal cual, nadie me persigue, ¿sabes? Pues vale, mejor para mí, no mames. Tengo la espada. Mola. Venga, va, corre. Pero si nadie me persigue, ¿no? ¿Qué va? Pues ala. Me voy andando, tío. No, hombre. Cabalgar a Townrest, conseguir un caballo, vale. Venga, vale, me parece correcto. Hostia, una casa. Una casa perfecta, que no ha sufrido destrozos, además, ¿eh? Claro, son las afueras de como tal la ciudad. Normal, es normal. Alguien está gritando. ¡Una moza está en peligro! Coño, que vienen. Mierda. Vale, corre. Que puedes silbar en cualquier momento. Además, tu caballo, luego montar sobre él. El trote de velocidad predeterminada, el más redondo, el galope combina la perfección velocidad y resistencia. El galope es más rápido, pero consume más rápido la resistencia del caballo. Vale. Corre. Pero me persiguen.
Sí, sí, me persiguen, me persiguen. Bueno, chao. No sé a quién ha ayudado, pero bueno. Espero que me lo agradezca luego. Si es que sobrevive. Coño, ¿puedes correr? Gracias. Muy amable de tu parte. Vale, partida guardada. Joder, socio. Vaya por Dios. ¿Qué me toca? ¿Huir de esta gente? A galope de mi roach de sardinilla. Así va a ser llamado el caballo, ¿vale, gente? En honor a Geralt, obviamente. A ese papucho. Me toca hacer un puto gameplay de este juego, de The Witcher 3. Que tengo todos los DLCs y de todo. Aparte que mola un huevo. Coño, qué juego. Y estoy sangrando. Brutal. Vale, no sabe cómo vendarse las ideas. Tiene que buscar a alguien que le ayude. Vale. Me encanta. ¡Fuera de mi camino! ¡Estúpidos! Creo que me están disparando flechas. Pudiera ser. Vale, por aquí. Gente huyendo. ¿Pero me siguen persiguiendo? ¿Qué haces con tu vida? Henry, mira para atrás. ¡Coño, sí! ¡Sí me persiguen! ¡Como que los tengo en el culo! ¡Corre! ¡Hostia puta! Que eso que se escuchaba no era... Era... lo del caballo. Era gente disparándome flechas. ¡Corre por tu vida, Henry! ¡Corre! Joder. Dios mío. Venga, va. ¿De qué coño están hablando, tío? ¿Qué idioma hablan? Bueno, yo creo que el humo se va a ver, ¿sabes? Que tampoco está tan lejos, yo creo, espero. ¡Pero quítate del medio, gilipollas! Vale. Estamos jodidos, lo sabes, ¿no? ¿No puedes galopar caballo un poquito más? Porfa, gracias. Joder. Encima voy perdiendo vida poco a poco. Claro, por lo de la hemorragia. Tócate la polla. Ay, por fin. No es que haya sido tampoco una persecución. Oh. Paso a decirlo. Una persecución muy... muy agitada. Joder. Bueno, pues conseguimos escapar sanos y salvos. Entre lo que cabe. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Vino caliente, tío, ¿qué cojones?
A ver, que se está en caballos, ¿sabes, socio? And where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tartars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Tío, todo el mundo cuchicheando por de fondo. Pinch your teeth, boy. I'm gonna pull that herrero out. ¿Te dio flecha? Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Más o menos. There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Gente, realmente lo tengo que decir, se me hace raro ver a la gente sin mascarilla. Después de tanto tiempo viendo mascarillas en todo el mundo, se me hace raro. Justo la policía tenía que pasar, la ambulancia. I heard, Robard. Vaya. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. Las manos. ¿Sabes de foto que What's your name, tenemos? boy? Tenía que hacer captura Henry. a todas. Son of the Pero Skalitz me habían blacksmith. borrado. I know him. Did he make it inside the castle? Oh. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Eso, que soy un héroe de guerra, como aquel que dice. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Y de nuevo la policía, o la ambulancia. De fondo, como invitado especial. Bueno, pues... no está mal. Un día tranquilo, ¿no? Han matado a nuestros padres delante nuestra, han asediado nuestro pueblo. Bueno, han asediado, ¿sabes? Es un asedio, han reventado nuestro pueblo. Nos han clavado una flecha, casi nos matan. Seguramente nuestra novia también esté muerta. Sí, un día normal, tranquilito. Sí, sí, sí. Digamos que sí. ¿Por qué no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vivir la vida. Ah, no, tengo hambre.
Creo que tengo comida. Sí, coño. ¿Ves? No, eso es para guardar. Tengo que hablar contigo, ¿no? Sí. Sí, Robert. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Tomáis una Why buena don't you go comida. to the Sí, la kitchen and verdad. have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Vale, pues a la cocina. I heard about Please your tell father. me what happened in They say he was a Skalitz. swordsmith. I have kin there. Vaya, por Dios. ¿Tienes familia allí? Ya no. It seemed like any other day. And then I saw thick smoke rising above the hamlet of Rovna. Soon, Sigismund's army were finished there and came for us. The order to attack must have come even before the alarm bell rang. God preserve us. No conseguí llegar. They cut down anyone who didn't flee to the castle and destroyed everything in their path. Terrible cries of the wounded and the dying. I'll never forget. Joder, lo cuenta como vamos. It was only by some miracle I managed to take one of their horses and ride here. How terrible. All the saints in heaven must have been watching over you to keep you alive. But you're safe here now. Sí, estoy a salvo. Y con hambre. A salvo y con hambre. ¿De qué como? Tío, a la mujer se la suda, es verdad. Decía que tenía familia ahí. Se la suda completamente. Vamos, como aquel que dice. Por favor, contadme lo que pasaba. Tengo familia allí. He contado. Ha sudado pollas. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Un poquito. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Sí, sí, sí. Muy bien. Quiero comer, por favor. Right, déjenme. I need eat, please. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Y si yo me quito las botas, ¿qué pasa? ¿Ah? No mames. A comer. Le pido comida a ella, ¿no? O simplemente como. Puré de lentejas, no. Pato asado, venga, vale. 3 patitos asados. ¿Qué me ha hablado? Otro lugareño, seguro que también tiene familia allí. Exterminaron a todos. Le he dicho lo de siempre, vale, pues pasando del temario. Voy a ir a robar más comida. Queso, venga, va. En Skyrim el queso siempre era buena señal, siempre era muy revitalizante. Y un panecillo también, una comida contundente, vamos a comernos. Y esta sopa de lentejas también me la llevo. Venga, adiós. Hostia, pero aún tengo hambre. Si he comido también un rato. Bueno. Me como un queso. 2 patos asados. Y un panecillo. Dios, me he reventado. Ah, no, ahora tengo sueño, vale. Venga, va. Sentarse. El sueño. Y establecer cuánto tiempo se quiere dormir. Una cama disponible que se reconozca por el icono de la brújula, vale.
Entendible, esto es bastante entendible. Pues hasta el próximo día, ¿no? A las 7. Está bien. 12 horas de sueño. Joder. ¿Socio? ¿Qué ha sido esta pausa? ¿Qué me ha cortado? En plan, ¿ha ido rápido o cómo? Ni no entender. Ay. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood. Yes, sir. No, a ver, no tienes que callarte, ¿vale? Uy, alguien llama a nuestra puerta. Uy, vaya. Vaya, buena moza. ¿Qué hace usted aquí en mis aposentos? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. ¿Con qué vino, tontorrona? Ah, picarona. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. Sí, que lo ibas a hacer, claro. No podías dormir pensando en mí. Es que está claro. Si es que soy un Casanova. To let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Chica gamer motivándose aquí a tope. Henry, I know this is all very new and strange for you. ¿Y tú no me ayudarás a reponerme? Guiño, guiño, codo, codo, guiño. Except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Venga, sí, muy bien. What it is to be left alone in the world. Ay. Vale, ¿por qué dan una cháchara? ¿Cuándo empieza el sexo? But with God's help, the pain will ease No, hombre, in no. time. And it can help to talk about it. Me puede ayudar a que ocurra, una vez que queréis hacerlo. Vale, vale. Que te hablemos de lo ocurrido, básicamente, ¿no? Pero Dios mío. Chica gamer, por favor. Te voy a cambiar la canción y todo. A ver, porfa. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Dios, otra vez a contar todo lo de ataque. No, la verdad es que paso. A fellow by the... It got a bit heat. Oh. Oh. When I'd done all the errands, I'd been... There's a big difference. You're full of surprises. Obviamente, tengo muchas más sorpresas. Y un humo en el horizonte. Tengo poco carisma, es que voy a intentar mejorarlo. God have mercy. Es que lo estoy pasando todo rápido porque... Ah, también han matado a Bianca, sí. Bueno, no hace falta que sepa que teníamos una mujer, ¿vale? Teníamos, porque aquí parece ser que se la han cargado. También delante de nosotros. Coño, qué suerte. Venga, baja. Dios mío. May God punish that. Then I heard a scream. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. Después le robé un caballo. Qué buena historia. Like a valiant knight. Un valiente caballero, exacto. Vale, pues ya estaría, ¿no? Vale, no, que esto ya es otra cosa. God alone knows why he lets such things happen.
You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Ay. Cuánta fe y cuántas cosas, cuánto clero veo yo aquí, ¿no? Not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors he went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? Joder. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. Qué bonita historia. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king, and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone, and my husband to rot in jail in his own castle. Qué pena. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Joder, qué putada. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. Conmigo. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Ay, mira cómo se sonroja. If that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little What the fuck talk. con su oreja, hermano? Good night, and God bless. Good night, my lady. Una historia preciosa, tiene todo lo que me gusta. Un principio, un intermedio y lo que más me gusta de todo, un final. ¡Ay! Ahora, por fin, podré retomar mi sueño. Y al final no me he quitado las botas, como debe ser, coño. Ahora con pesadillas. Joder, tío. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz.
Vale. Otra vez nos despierta de nuestro plácido sueño. Iba a dormir 12 horas. De esas 12 horas seguro que he dormido 3 o 4. Tócate la polla. Encima mal dormida, porque como tenía pesadillas. Tomar la antorcha de la mesa. La antorcha de la mesa, tío. ¿Qué antorcha de la mesa? ¿Esta antorcha? Ah, vale. Tomar la antorcha para hacer roturas, ¿no? ¿Por dónde salgo, tío? Aquí, vale. Pensaba. Lluvia torrencial. Antes. Vale, así se pues. Vale. Porque tengo una espada. Desenvainada, quiero decir. ¿Y dónde están las almenas? Más importante aún. Por aquí. Tal vez. No. Sí. Right here behind solid walls. It. True enough. Vale. Such a big army, we might not even hold out against the first offensive. Talmberg's a strong castle, though. It can handle a siege. Sí. The best thing would be to join forces with Scarlet and wipe Sigismund's bastard. Sí. Vosotros no habéis visto lo que yo he visto. Good health to you. What's happening? Have you heard anything? No. It could be Sigismund's army, or his scouts, or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good. Vale. Venga, chao. Vale. Sir Divis. Con muy poco. Con muy poca calidad. Sir Divis con poca calidad. Ahora con mucha. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Divis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? A lo Not mejor much sí, of luego lo anything. miro. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Pero que si te las Sigismund tienes has tú, a porque hell las of a lot hacemos of siempre con tu móvil. including all manner of Venga, mercenaries. si te las tienes tú, porque las An hacemos army siempre like con tu that móvil. costs a fortune. Well, anyway, Ya te we'll find out when they get con tu here. móvil. Won't we? Te daré con la que la hacemos con tu móvil. Ya. God be with you. A ver quiénes son. ¿Qué son? Son soldados, ¿verdad? Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig. Ah, coño. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad.
That I can't deny. No sé qué son I'm arrestos, pero sorry vale. about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Mañana estoy fuera. Not to worry. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Balding. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Vale, pues por lo menos han sobrevivido algunas personas. Y a mí me quieren encerrar. ¡Ja! Están como una verga si creen que van a encerrarme. Ahora mismo no, pero mañana mismo por la mañana me largo. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch at the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I will. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Venga, vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Dar vueltas o cómo? Mirar. Vigilar las almenas. ¿Qué coño, tío? No veo una mierda, tío. ¿Qué tengo que hacer? Vigilar las almenas. ¿Cómo que vigilar las almenas? En plan de quedarme aquí dando vueltas como gilipollas o cómo. Supongo que sí. Joder. Qué buena misión, por Dios. ¿Para esto me han despertado? Tócate la polla. Vaya a ver qué hay. Ahora que estamos. Ya que estamos vigilando, ¿no? Pues. A ver aquí qué hay. ¿Esto qué es? Esto parece lo de la puerta, sin duda alguna. Sí, es lo de la puerta. ¡Hostias! Podría robar esto. Coño, ¿cuántas flechas hay? ¿Por qué no puedo robar esas flechas? Forzar cerraduras, lanzas, flechas. A ver, usamos la escalera. No creo que haya nadie ahora, ¿no? O sea, estamos en un sitio que no deberíamos estar. ¿Vale, gente? Sí, exactamente, es mi primera guardia. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. ¿Pero entonces puedo quedarme aquí? Ah, ya puedo irme, vale. ¿Qué se hace aquí? Esperar hasta la mañana. Hostia, me va a cerrar mi puta cara. ¿Puedo abrirlo? Escudo del Tamber. Joder, cuántas cosas bonitas para robar, ¿no? Se puede bajar más abajo. ¡Hostia! ¡Me caigo! Tomar por culo. Difícil, muy difícil. Más cosas. Sentarse, vale. Vamos a venir aquí luego, ¿eh? Cuando tenga ganzúas y todo eso. No mames. Venga, va, vámonos. Pero ¿puedo esperar simplemente y hacer de día? Ah, vale, puedo irme a la cama directamente. Vale, vale, pues volvemos a mi plácido sueño. A ver si esta vez nadie entra. Joder, no es el sueño. Y saca la espada, tío. Manteniendo pulsado. Quilicua, vale. Me voy haciendo los controles, Poquito a poquito, pasito a pasito. Suave, suavecito, gente. Duérmete hasta las 7. Ah, pues no, mira. Sí, he dormido unas cuantas horas. 4 horas de sueño. Plácido y hermoso.
Mola que cada vez... Joder, ¿por qué todo el rato me joden en el sueño, tío? Son ganas de joder. Venga, va, levántate. Mierda, ya están tocando el cuerno. Eso es que algo malo va a pasar. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Sir Divis? Ahora ya no llueve, de repente ya no llueve nada. Dios. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sí, Sir exactamente. Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those Esas who have palabras- clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bien alemán el hombre, ¿eh? Bien nazi a la verga. Realmente no parecen, no mames, gente. Pero esas palabras me han sonado de vamos a arrasar vuestro puto castillo de una forma impresionante. Pues no. My lord, you have my utmost admiration.
get on with you, Robard. Tiene que levantar la maza con 2 manos, tío. Pero es que es enorme, gente, ese ejército, tío. Me encanta. Y los de antes, en plan, los de las almenas diciendo, deberíamos unirnos con los de Scalis y acabar con esos. Sí, sí, sí. Los dos juntos, seguro que podéis, claro. Son un ejército además de vete a saber cuántos miles de personas. Sí, obviamente. ¿Serían a lo mejor 200 o algo así? ¿Contra miles? Menos, diría yo. Sí, Robert, tengo que hablar contigo, ¿no? Sí, vale. Pues venga. Que tengas un buen día tú también. Muchas gracias. Se acerca de los cúmulos. Tengo que ir a Scalis. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Entendible. Tengo más So, Robard, esto. my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad. Mierda. But I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Vale, pues venga, vamos a enterarnos un poquito de todo. That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Joder, hasta el propio sobrino. Dios mío. Ni el sobrino quiere a su tío como rey. Why do you think? I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defences too, if you need them. Not Joder, at tío. all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. ¿Qué sabes acerca de los cumanos? Venga, va. I don't know much about them. Joder, qué Only what the testacos, tío. Chamberlain said, Me está dando that pereza, they came to Hungary from the east and Parecen allí settled esos, there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Vale, ya está. Adiós. Vale, ahora qué tengo que hacer. Quítate del medio. No, esto no, esto es para la antorcha. Códice mapa diario. Corred. Entra en ir a vuestro caballo por el establo. Salir del castillo. Vale, tengo que salir del castillo. Lo que yo decía, a la mañana siguiente vamos a estar fuera. Lo que yo decía. Ya estamos fuera. ¿Puedo robar lechugas? No puedo robar lechugas, tío. ¿Qué? ¿Y pollos?
No puedo robar un pollo, tío. Qué triste este juego. Si no me deja robar pollos, no es un buen juego. Fin del asunto. Vale, ¿cómo salgo de aquí? Hostia, ¿ahora qué pasa, señor? Good day to you. What do you need? Salir de aquí. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Estoy dispuesto a pagar. Si Robert me ha dado permiso. No creo que pueda, no creo que cuele. A likely story. Better clear off before No ha colado, gente. Es que no sabéis quién soy, claro. Como soy súper importante, ¿no? ¿Esto va a colar? My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Vale. Pensar en algo. See what I can do. ¿Comerciante? ¿Hay algún comerciante? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. Obviamente, si muestras monedas, obviamente. For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. Qué bien. Vale, me voy. Adiós. Buen señor, en el granero. ¿Este es el granero? Lugareño, lugareños, más lugareños. Lugareña, ¿dónde coño está el granero, tía? Lugareña, esto parece el granero, no me jodas. Más lugareños, más lugareños. Sir Robert. ¿Me podrá enseñar a usar la espada? No. F. Yo quería aprender, tío, un poquito más. No jodas. Pero ahora soy un puto manco de mierda. Lugareña. Lugareño. ¿Dónde carajos está esta wea? Mi madre, ¿estará adentro? Granero. Granero. Es que ¿dónde coño está el granero, tío? Jefe de cuadra. Lugareño. Caballo de Robert. Caballo. Caballo de Divis. Olena. ¿Cómo que Olena? No. Pescadillo. Digo, sardinilla. Se llama. A mí que no me jodan. Es verdad, ¿podré ir a visitar a la noble doncella? Vamos a verlo, gente. También puedo pedirle permiso a ese Robert, tal vez. Así como quien no quiere la cosa. Tal vez. Chambelán. Y hay una puerta. Almenas. No creo que esté por aquí. Chao. Lugareña. Tío, no sé dónde coño puede estar Sir Robert ahora tampoco. A ver. Joder, qué camas, ¿no? Y a mí me han dado una mierda y cama, no jodas, tío. What the fuck is that? Ah, un lavadero. Un orador. Un oratorio es esto, no mames. Vale, adiós. No soy muy cristiano, que se diga. Tío, pero ¿dónde coño? ¿De dónde coño estoy yendo? Ni siquiera lo sé ya. ¿Dónde estoy, tío? Ni siquiera sé dónde estoy ahora mismo. Yo estaba buscando una noble moza. Al final he acabado por aquí perdido. De la mano de Dios. Vaya a saber dónde. Esta es la única puerta que me queda sin abrir. Pues hay otra. Hostia, aquí está. Y si le hablo a ella, que tengo... What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force.
Why, for the love of God, would you want to leave the castle? He de enterrar a mis padres. My parents are lying in the mud of Skalitz at the mercy of dogs and jackdaws. I can't just leave them there. That's terrible. Bien. May the Lord have mercy on their souls. But how can I help you, Henry? I don't want your death on my conscience. If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Joder, yo pensaba que ibas a... Thank you, my lady. I must go now. Tío, una mierda, yo pensaba que me iba a ayudar. No jodas, pensaba que me ibas a dejar irme o algo. Una mierda. Vale, pues tengo que irme a por el mercader ese, tío. ¿Dónde coño está el mercader ese? ¿Eh? Vas a hacer eso. No. Vale, tengo que averiguarme dónde coño está el nota este, tío, el que vende cosas. Seguro que vende ganzúas, no jodas. ¿Vas a hablar con el guardia? ¿Tengo que hablar con el guardia? Good day to you. No. God be with you. Tío, ¿dónde coño puede haber un puto? ¿Dónde coño está este tío? Lugareña. Lugareño. Guardias. Guardias. ¡Botaba! Joder, cabrón, me ha costado encontrarte. Jesus Christ be praised. Can we trade? Ay. If you've got the coin. Puede que sí, puede que no. Ganzúas, sí. Dame 10. ¿Cuánto cuesta? Mapa del tesoro. Tal vez eso me interese. Vino barato, vendaje, destilería ilegal, antorcha ya tengo. Vender. ¿Qué le puedo vender a este hombre? ¿Tengo para todo? Ahora que lo pienso. ¿Cuánto dinero cuesta? ¿Pagas 200? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? Tu riqueza 0,2. ¡Ja! Tócate la polla. Toma queso. Dios, tío, ¿qué puedo darle a este hombre? No puedo darle nada. Vale, vale, pues cálmate, cálmate. Te devuelvo. Toma ganzúas, toma. Bueno, a lo mejor lo que cuesta más son... Quilicua, esto es lo que más cuesta, tío. Igualmente, esto cuesta un cojón. Mierda, he vendido todo, tío. Digo, he comprado todo. Sí, lo he dado todo. 6, no. Joder. Vale, si me llevo una... Tampoco, tío, pero me da huevos. Toma. Uno de estos, que tengo 8. Y encima consigo 11. A lo mejor hasta puedo comprar otra. Mierda, no. ¿Y si vendo el pato asado? Sí, ahora sí, vale. Vale, pues... regateemos. No, mierda, no he regateado con él. Seré gilipollas. ¿Qué más da? Bueno, tengo 2 ganzúas. Hay que usarlas bien. Venga, va. Ya sé dónde puedo conseguir eso. Además. Ya sé. Obviamente aquí. Quita, coño, ¿quién eres tú? Ah, hostia, hola, sí, ¿qué tal? Vale. ¿Qué va? Aquí no hay nadie. Te estás confundiendo completamente. Una que sea fácil, tío. No puedo ir con una difícil, loco. Literalmente no puedo hacerme una difícil. ¿Sube? ¿Hay alguien? Mierda. Muy fácil, venga, va. Ayuda. Para aportar los dedos debes tener al menos una canción de inventario. Es un diagrama del mecanismo de cerradura. Vale. Cuando falta debe tener menos actúa en el inventario que se gasta para empezar el proceso de falta. Sí, vale. La avanzada en la posición correcta se quedará bloqueada, lo cual causará daños a la avanzada y puede incluso romperla. Vale.
Vale. Creo que sube alguien. Estoy escuchando gente, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Ni me ha visto, soy invisible, güey. A la verga. ¿Sales de aquí o cómo, bro? Pírate. Anda. Necesito coger las cosas. Porfa. Sí, sí, te lo has imaginado. Venga, sal de una puta vez que pueda robarte. Quiero robaros. Quiero, gracias. Otra vez viene, tío. ¡Tócate la polla, cabrón! Vale, ¿cómo coño lo hago? ¿Y si noquea un guardia? ¿No puedo noquear como tal a un guardia? ¿Y ala? Por favor, señor, quiero robaros. ¿Me permitirías robaros? Vale, no me han visto, no me han visto. Dios, cómo cuesta. Flipante, ¿eh? Vale, me piro. Y no se da ni cuenta. Ahora me voy a cambiar enfrente de la dama. Obviamente, faltaría más. Subimos arriba del todo. No está aquí la dama, vaya por Dios, una pena. Bueno, pero me sirve para cambiarme. Que es lo que quiero. Me cambio esto, no. Esto. Tengo un Groschen, tío. Esto. Y ya estaría, ¿no? Vale. Ahora ya sí, podemos salir de aquí. Fácilmente, además. Diría yo. Por lo menos. A ver. Quiero encontrar dónde está porque me puede decir si me parezco lo suficiente a un soldado como para salirme de aquí. Entonces quiero irme. Quiero saber dónde coño está. A saber dónde coño está. Bueno, me la juego. Me la pela. Voy a coger mi caballo. ¿Está aquí? ¿Eres tú? Ah, sí. ¿Eres tú? My lady. God be with you. I'm sorry. Do I know you? ¡Ja! It's me, my lady. Henry. I didn't recognize you at all. Vale, no ha hecho falta ni preguntarle. Stay here in the safety of the castle, Henry. But I see your heart is drawing you away from here. God go with you. Venga, vale, pues no hace falta ni preguntarle. Venga, va. Olana, venga. Chao, nos vemos, gente. Hasta la próxima. No más. ¿Qué pasa, buen hombre? Tengo que desmontarme en serio, tío. Joder. Bueno, voy a poder hablar desde los caballos. Estaría bien. ¿Para qué mentirnos? I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone, good luck to you. Sí. No te preocupes, coño. Dejes irme. Creo que si mantengo pulsado, sí. Va solo. Vale, tengo que mantener pulsado, tío.
Subir del castillo e ir a Scalis. Vale, ahora no sé ni dónde coño está el cáliz. La verdad se ha dicho. Vale, está por aquí. Venga, va. Pues de una. ¿Ves lo dicho? Ni un día me han podido mantener ahí. Retenido. Joder. De verdad, qué triste. Venga, va. Lo malo, lo que no me gusta es que los caminos son muy largos, porque ahora voy a tener que hacerme todo el camino que me hice de vuelta. Plan, huyendo, me lo voy a tener que hacer de vuelta ahora. Vais a ver. Eso no es lo que no me gusta, porque da esto, sí, en plan, como que da inmersidad y tal. Pero igualmente. Ah, mira. Pues no. Me dejan volver en plan... Me llevan allí automáticamente. Eso mola, eso mola. Venga, va. Me parece correcto. Muy correctísimo. Sin duda alguna. Perfecto. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Eso es, sardinilla. Te toca estar aquí. It's like they've already gone. Es verdad, me lleva la puta espada de este hombre. Soy de gilipollas. Henry, eres gilipollas, tío. Ahora que lo pienso, no había ni una sola espada en ese puto sitio. Tócate la polla. Seguro que las había en los cofres de abajo. En los difíciles. Y los muy difíciles, tío. Bueno, ahora que lo pienso, Kunés no va a importar que esté muerto. Quiero decir, me lo cargué yo, pero quiero decir, están todos muertos. Han sido los cumanos. Venga, va, buen hombre. Ok, ya cuando terminemos esto voy a dejar aquí el directo, que ya llevamos 2 horas y 20. Nada mal. Camino de sangre y de muerte. ¿Por qué voy descalzo, tío? Joder. Venga, va, vamos. Corre, Henry, corre. Who's there? Answer to my prayer. Joder. A ver, espérate. ¿Cómo coño se supone que me cubro? Vale. Vale. Entiendo más o menos lo que vendría siendo cubrirse. Uy, cabrón, de la que te has librado. ¿Qué? ¿Ahora te rindes, no? ¡Continuemos! Lo sé. Tomar por el culo. ¿Muerte pilladosa? ¿Qué coño hay aquí? Un Siax. Venga, vale. Me llevo el Siax. Gambesón ligero. Esto me puede venir bien. Y esto lo puedo vender luego. Venga, va. Sigamos. ¿Puedo saquear a la gente de los pueblos? Sí, puedo saquear. Tío, con un vil saqueador, no mames. Si no tienen nada, que es lo peor. Lo peor es que no hay nada. ¿Qué cojones iba a saquear este hombre? No tienen nada. Pobre gente, tío. No jodas.
What the fuck, esa imagen JPG, tío. What the fuck con ese rayo JPG, hermano. Más gente muerta, de la que puedo saquear, pero no tiene nada. Así que no me sirve de nada saquear. ¿Tú tienes algo? ¡Hostia, dinero! Y un rábano picante, no, prefiero el dinero. ¿Hay dinero? ¿Tienen dinero esta gente? Y un hacha. Pues voy a saquearlos, Quiero dinero. I need the money. ¿Qué pasa, buen hombre? Nada, otro rábano picante, tío. Y una manzana pocha, además. ¿Tú tienes dinero? Pan y rábano. ¿Por qué todo el mundo tiene rábanos picantes? Estoy seguro que tenías algo. Tenías un caballo. Una zanahoria. What? Creo que ha dicho algo. No sé el qué. Tío, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto falta para llegar hasta College? Manzana. Venga, no, para afuera. Un colgado. También se le podrá sacar, que está aquí el colgado. Cojones. Socio, ven aquí. Güey, venga acá, no mames. ¿Qué te tengo que embestir o qué, pendejo? Venga, va, que le alcanzo, gente. Tengo que alcanzarle. Es mi nueva meta. Tío. Pero deja de correr, coño. ¿Quién eres tú? Ven aquí. Joder. ¿Pero en serio? ¿Eres un bandido, tío? God in heaven, no! Leave me alone, please! Ah, sí, es un bandido. Tomar por culo. Y huye, tío. Pero la reputación se puede limpiar, por ejemplo, con buenas acciones, ayudando a los demás. Una persona que hayas ofendido se alegrará. Pero la reputación también... No sé lo que ha dicho, me la pela. Calzas amarillas, capucha, grochen, sí. Pero este lo podría vender. Pero seguramente tenga de esas mierdas de peso y tal, ¿sabes? Así que... Venga, va, que nos estamos desviando del tema. El caso es ir a Scalis. No pasármela aquí matando bandidos. Y saqueándolos. Ay. Pero es que te tomas por culo, ¿no? ¿Caballo? Mierda, tío, no tengo caballo. ¿Por qué coño me habrán quitado el caballo estando tan lejos? Scalis, tío. Cabrones. A ver que hay un caminito aún de muerte y destrucción. Un caballo muerto. No se puede saquear nada, ¿vale? Sigamos. El caminito de muerte y destrucción. Otro más. Hey! What are you doing here? Tired of life, are you? Going weak at the knees, have you? ¡Cojones te pasa en la cabeza! Follow! Stop, please! Spare me! I ¿Te rindes? Stop whining and fight. ¡Muere! Como un bastardo. ¿Ha muerto? Una cachiporra. Creo que ha huido. No, pero no creo que llegue muy lejos. ¿Ha huido? Gente, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido. Vale, pues ha volatilizado. Ok. Why not? Coño, dinero.
A ver, no es que sea fan de robarle a la gente y tal, ¿vale? Pero el dinero es dinero. Aprende algo, dinero, ¿sabes? A ver. Ya por fin estamos, venga, va. Hostia, vendajes, eso me viene bien. ¿Este quién era el merino? Ni idea. Ah, no, este es el merino. Pues adiós. Una pena. Me llevo tu espada, buen hombre. No quedará en el olvido. A ver, manzana. ¿Podría saquear a mis padres? In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon them like me. ¿Este quién era, tío? Ni siquiera me acuerdo. Es verdad, y Bianca. Bianca se supone que tiene que estar por aquí, muerta también. ¿Y el otro? Ah, me esto anda. Es verdad, el tío este que se estaba cagando en todo lo... todo Wenceslao. Ahora también estará muerto por aquí tirado. Segurísimo. Estoy completamente segurísimo. Si vamos a su casa, a lo mejor está allí. Muerto. El hombre que decía... No. Segismundo nos salvará de no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Seguro que está por aquí muerto. ¿Qué os apostáis? La mierda sigue por aquí. ¿Cómo se entra a su casa? No se puede entrar a su casa. Vaya por Dios. Pero entonces no está aquí. What the fuck, bro? ¿Huyó también o cómo? Ni idea. A ver, es verdad, mis padres, que venía aquí a enterrar a mis padres, tío. Champiñones. Ay, qué pena. Por lo menos murieron abrazados. Juntos hasta el final. Why did you do it to me, father? Why? Porque sí, porque la vida es dura, como la verdura. Ah. Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. No puedes, que es por I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. Ay, bebé, First, ¿Cómo se cabrea, chico? I have to find the shovel and take care of you. Ah. ¿Por qué chillas? I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Ah, me duele la oreja ya de tantos cascos. Por Dios. At least I can do that much for you. Sí, muy emotivo y todo lo que tú quieras. ¿Pero por qué te quejas? ¿Qué? Puedo sacar a mis padres, tío. Es re triste, amigo.
¿Qué tiene? Un groschen, tío. Le he robado dinero a mis padres. Qué bien. Joder. De puta madre, tío. Le he robado un groschen a mi padre. Muerto. Brutal. Vale, ¿dónde puedo encontrar una pala? ¿Tengo que ir mirando? ¿Cómo? ¡Buah! ¡Qué pereza, gente! Las viejas. Mucho cadáver. Vale, gente, pues lo vamos a dejar por aquí antes de encontrar la pala y todas esas huevas, porque me da que la pala va a tardar un ratito en encontrarse. Así que nada, señoras y señores, no lo dejamos por aquí con 2 horas y media de directo. Ya sé que si os ha gustado podéis darle a seguirme, podéis seguirme en Twitter y en YouTube. Podéis seguirme en Twitter y en YouTube, que estoy subiendo cositas. Y nada más, señores y señores, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.